Como cada noche, la familia de la joven de 22 años, Eneida Ramos Noriega, aguardaba su regreso al hogar tras concluir sus actividades académicas en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, México. No obstante, apenas transcurridos unos minutos después de las 10 de la noche, el temor comenzó a apoderarse del hogar familiar. Resultaba extraño que la hija menor del matrimonio se retrasara, pues mantenía una rutina muy definida y una comunicación constante como para no sospechar que algo grave podría haberle ocurrido. Y efectivamente, lo más temido sucedió. El 29 de abril de 2016, ella no regresó a su hogar y nadie conocía su paradero. Ante la denuncia presentada por sus progenitores, las autoridades policiales dispusieron todos sus recursos para localizar a la joven con vida y devolverla sana y salva a su familia, pero lamentablemente el desenlace fue otro. El 30 de abril, apenas un día después de su desaparición, los investigadores hallaron el cuerpo sin vida de Eneida Ramos oculto en el sótano de una vivienda. Para sorpresa de todos, en el lugar donde se produjo el terrible descubrimiento residía una persona que conocía a la joven. Así fue como la investigación de las autoridades policiales condujo a desenmascarar una de las verdades más atroces que se registraron en el país de México. Como si se tratara de una tragedia griega, un joven le prometió un obsequio único a su actual novia, asegurándole que la haría muy feliz. El mismo consistía en un macabro plan para terminar con la vida de su pareja. Esta es una historia que nos recuerda que la maldad puede esconderse detrás de las sonrisas más aparentes y que el amor obsesivo puede transformarse en el veneno más letal. Si te interesa conocer más sobre casos como este y descubrir la verdad detrás de los crímenes más impactantes, te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad que busca entender las historias más oscuras de nuestro tiempo. Eneida Ramos Noriega nació el 26 de enero de 1994 en la ciudad fronteriza de Tijuana. Era la hija menor del matrimonio conformado por Benito Ramos y Cecilia Noriega. Sus padres y su hermana mayor, Esmeralda, la llamaban cariñosamente Chayito, haciendo alusión a su segundo nombre, Rosario. Desde muy temprana edad, Eneida sintió una gran vocación por ayudar a los demás. Soñaba con convertirse en médica porque su mayor anhelo era salvar vidas. Por esa razón se destacó como una excelente alumna durante sus años escolares. Sus calificaciones eran sobresalientes y le permitieron ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California tras graduarse de la preparatoria. La familia Ramos Noriega siempre fue muy unida. Benito trabajaba largas jornadas para poder brindarles a sus hijas la mejor educación posible, mientras que Cecilia se encargaba de mantener el hogar y de estar siempre presente en cada momento importante de la vida de sus hijas. Esmeralda, la hermana mayor, era la confidente de Eneida, aquella persona con quien compartía sus sueños, sus miedos y sus alegrías. Ambas hermanas tenían una relación muy cercana y se apoyaban mutuamente en todo momento. La familia vivía en un vecindario tranquilo de Tijuana, donde todos se conocían y se cuidaban entre sí. Era un ambiente seguro donde Eneida creció rodeada de amor y valores sólidos que sus padres le inculcaron desde pequeña. Sin embargo, el estudio no era lo único que ocupaba su vida. Eneida era una persona muy sociable. Siempre estaba rodeada de amistades y dispuesta a hacer nuevas. Todos veían lo bondadosa y dulce que era. Sus compañeros de clase la describían como una joven alegre, optimista y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación con su presencia y que tenía la capacidad de hacer sentir especial a quien estuviera a su lado. Sus profesores también la recordaban como una estudiante ejemplar, no solo por sus excelentes calificaciones, sino también por su actitud positiva y su compromiso con el aprendizaje. Eneida participaba activamente en actividades extracurriculares relacionadas con la salud y el bienestar comunitario. Formaba parte de grupos de voluntariado, donde ayudaba a personas de escasos recursos, brindándoles atención básica y orientación sobre temas de salud. Esta labor la llenaba de satisfacción, porque sentía que estaba cumpliendo con su propósito de vida, que era ayudar a los demás. Sus amigos cercanos sabían que Eneida tenía un corazón enorme y que su sueño de convertirse en médica no era solo una aspiración profesional, sino una verdadera vocación que la impulsaba a ser mejor cada día. Durante la preparatoria conoció a un chico llamado Adán Alejandro Castellanos, de quien se enamoró perdidamente. El amor era correspondido. Alejandro, como todos lo conocían, estuvo dispuesto a iniciar una relación sentimental con Eneida de inmediato.
Por medio de las redes sociales, los jóvenes dejaban ver el cariño que sentían el uno por el otro a través de tiernos mensajes. Eran completamente inseparables. Incluso cuando llegó el momento para ambos de ingresar a la universidad, Alejandro también decidió inscribirse en la carrera de medicina. De esa manera tenía una razón para estar más tiempo junto a su novia. Al principio, la relación parecía sacada de un cuento de hadas. Alejandro era atento, detallista y siempre estaba pendiente de Eneida. Le enviaba flores, le escribía cartas románticas y la sorprendía con pequeños gestos que la hacían sentir amada. Los amigos de ambos los veían como la pareja perfecta, aquella que estaba destinada a estar junta para siempre. En las reuniones sociales, Alejandro y Eneida eran el centro de atención, siempre tomados de la mano y compartiendo miradas cómplices que delataban la profundidad de sus sentimientos. Las familias de ambos jóvenes también aprobaban la relación y veían con buenos ojos que sus hijos hubieran encontrado el amor a tan temprana edad. No obstante, en la intimidad no todo era color de rosa como lo aparentaban. Con el paso del tiempo, Alejandro fue mostrando su verdadero rostro. El joven tenía grandes inseguridades que trasladaba a Eneida. Era extremadamente celoso y posesivo con su novia. Además, vivía con el constante temor de que algún día lo dejara. En el intento de evitar que eso sucediera, Alejandro amenazaba una y otra vez a Eneida con quitarse la vida si alguna vez lo abandonaba, pues no sabía cómo vivir sin ella. La muchacha se sentía en una situación difícil. Ya no quería estar involucrada en una relación tan demandante y tóxica, pero tampoco quería que nada malo le ocurriera a Alejandro. Los celos de Alejandro se manifestaban de diversas formas. Revisaba constantemente el teléfono celular de Eneida, cuestionaba cada conversación que ella tenía con otros compañeros de clase, especialmente si eran hombres, y se molestaba si ella no le respondía los mensajes de inmediato. En varias ocasiones, Alejandro montó escenas de celos en público, acusando a Eneida de coquetear con otros o de no amarlo lo suficiente. Estas situaciones eran sumamente incómodas para la joven, quien se sentía avergonzada frente a sus amigos y compañeros. Además, Alejandro comenzó a controlar la forma en que Eneida se vestía, sugiriéndole que usara ropa menos llamativa para no atraer la atención de otros hombres. También intentaba limitar el tiempo que ella pasaba con sus amigas, argumentando que prefería que estuvieran juntos todo el tiempo posible. Sus amigos de la universidad eran testigos del malestar que esta situación le ocasionaba y la apoyaban en su deseo de ponerle fin a la relación. En múltiples ocasiones, las amigas más cercanas de Eneida le aconsejaron que terminara con Alejandro, pues veían claramente que la relación era tóxica y que estaba afectando su bienestar emocional. Sin embargo, Eneida se sentía atrapada. Por un lado, sabía que debía alejarse de Alejandro por su propia salud mental, pero por otro lado, las constantes amenazas de suicidio del joven la mantenían atada a él. Eneida era una persona empática y compasiva, y la idea de que alguien pudiera hacerse daño por su culpa la atormentaba profundamente. Alejandro había aprendido a manipularla emocionalmente, utilizando sus propias cualidades en su contra. Sabía que Eneida era incapaz de ignorar el sufrimiento ajeno y aprovechaba esa característica para mantenerla a su lado. En varias ocasiones, cuando Eneida intentaba poner límites o expresar su deseo de tener más espacio, Alejandro reaccionaba con crisis emocionales, llorando desconsoladamente y amenazando con hacerse daño. Estas situaciones dejaban a Eneida exhausta emocionalmente y con un profundo sentimiento de culpa. Finalmente, Eneida halló la manera de romper con Alejandro a principios del año 2016, luego de haber estado juntos por alrededor de 5 años. Aunque la noticia rompió el corazón del joven, no tuvo otra alternativa que aceptar lo que estaba ocurriendo. De todas formas, le imploró a su ex que no dejara de hablarle, al menos como amigos, porque no sería capaz de soportar la vida sin ella. Una vez más, Alejandro amenazó con quitarse la vida si la joven cortaba el lazo para siempre. Entonces, ambos mantuvieron durante meses un trato cordial. La relación se había transformado en una especie de amistad que sostenían comunicándose por mensajes de texto, porque además seguían siendo compañeros en la universidad. La ruptura no fue fácil para Eneida. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, no podía evitar sentir cierta tristeza por el final de una relación que había durado tantos años. Sin embargo, con el apoyo de sus amigas y de su familia, poco a poco fue recuperando su alegría y su confianza en sí misma. Sus amigas notaron un cambio positivo en ella.
Eneida volvió a ser la joven radiante y llena de vida que había sido antes de que la relación con Alejandro se volviera tóxica. Comenzó a dedicar más tiempo a sus estudios, a sus actividades de voluntariado y a cultivar sus amistades. Se sentía liberada de una carga que había estado llevando durante mucho tiempo. Por otro lado, la decisión de distanciarse de Alejandro le dio la oportunidad a Eneida de conocer a alguien que renovara su visión sobre el amor. Como una bocanada de aire fresco, poco a poco comenzó una nueva relación con un joven llamado Fernando, que además de tratarla con el cariño y respeto que merecía, también estudiaba medicina con ella. Los jóvenes se veían muy contentos de haberse encontrado, y todos en la universidad eran testigos del afecto que sentían el uno por el otro. Fernando era completamente diferente a Alejandro. Era un joven maduro, seguro de sí mismo y respetuoso. No sentía la necesidad de controlar a Eneida ni de limitar su libertad. Por el contrario, la apoyaba en sus proyectos, la animaba a perseguir sus sueños y celebraba sus logros. Con Fernando, Eneida experimentó lo que era una relación sana, basada en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación abierta. Ambos compartían los mismos valores y tenían metas similares para el futuro. Soñaban con terminar sus estudios de medicina, especializarse y eventualmente trabajar juntos ayudando a comunidades necesitadas. Las conversaciones entre ellos fluían naturalmente y podían hablar durante horas sobre cualquier tema sin que surgieran conflictos o malentendidos. Fernando también se llevaba bien con la familia de Eneida. Benito y Cecilia aprobaban esta nueva relación porque veían que su hija era feliz y que Fernando la trataba con el amor y el respeto que merecía. Esmeralda, la hermana mayor, también apreciaba a Fernando y estaba contenta de ver a su hermana menor sonreír nuevamente. Sin embargo, había alguien que se retorcía de celos y furia. Como era de esperarse, Alejandro no recibió nada bien la novedad sobre la nueva pareja. No solo brotaba de ira porque su exnovia estaba con otro muchacho, sino también porque consideraba a Fernando como un amigo. Durante meses escondió los celos que por dentro lo carcomían para evitar que Eneida dejara de hablarle o incluso no asistiera más a los encuentros que tenían esporádicamente para conversar sobre sus vidas. Alejandro se sentía traicionado en múltiples niveles. Por un lado, no podía aceptar que Eneida hubiera seguido adelante con su vida y hubiera encontrado a alguien más. En su mente distorsionada, Eneida le pertenecía y nadie más tenía derecho a estar con ella. Por otro lado, el hecho de que ese alguien fuera Fernando, a quien él consideraba un compañero y hasta cierto punto un amigo, intensificaba su sentimiento de traición. Alejandro comenzó a obsesionarse con la nueva relación de Eneida. Revisaba constantemente las redes sociales de ambos, analizando cada foto, cada comentario y cada interacción. Cada publicación que veía de ellos juntos era como una puñalada en el corazón. La sonrisa de Eneida en esas fotos, una sonrisa genuina y llena de felicidad, le recordaba que ella había encontrado con Fernando lo que nunca pudo tener con él. Esta realización lo llenaba de rabia y resentimiento. En su mente, comenzó a culpar a Fernando por haberle arrebatado a Eneida, sin reconocer que había sido su propio comportamiento tóxico el que había destruido la relación. Pero al poco tiempo, Alejandro también encontró a una persona con la que pudo retomar las riendas de su vida. Comenzó una relación con una chica llamada Carla Vanessa, quien estudiaba Derecho en la misma universidad que ellos. Ambos estaban felices, aunque para Carla era notorio que Alejandro aún no había podido superar a Eneida. Sin embargo, a pesar de los celos que podían presentarse ocasionalmente, llevaron adelante la relación por varios meses. Carla Vanessa Garza era una joven de 20 años, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Era una chica inteligente, ambiciosa y con grandes planes para su futuro profesional. Provenía de una familia de clase media que la había apoyado en su decisión de estudiar una carrera universitaria. Carla conoció a Alejandro en una fiesta universitaria y quedó inmediatamente atraída por él. Alejandro era carismático, atractivo y sabía cómo conquistar a una mujer. Al principio de la relación, Alejandro se mostró atento y cariñoso con Carla, aunque ella pronto comenzó a notar ciertas señales preocupantes. Alejandro hablaba constantemente de Eneida, mencionándola en conversaciones aparentemente casuales, pero con una frecuencia que resultaba inquietante. En varias ocasiones, Carla lo sorprendió mirando fotos de Eneida en las redes sociales o leyendo viejos mensajes que habían intercambiado. Cuando Carla le preguntaba al respecto, Alejandro minimizaba la situación, asegurándole que solo eran amigos
y que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, Carla no era tonta. Podía ver claramente que Alejandro seguía enamorado de su exnovia y que ella era solo un sustituto, una forma de llenar el vacío que Eneida había dejado. Esta situación la hacía sentir insegura y celosa. Comenzó a compararse constantemente con Eneida, preguntándose qué tenía ella que no tuviera Carla. Revisaba el perfil de Eneida en las redes sociales, analizando sus fotos, sus publicaciones y sus interacciones. Veía que Eneida era hermosa, inteligente y aparentemente perfecta, lo que intensificaba sus sentimientos de inferioridad. Carla intentó hablar con Alejandro sobre sus inseguridades en múltiples ocasiones, pero él siempre encontraba la manera de evadir la conversación o de hacerla sentir que estaba exagerando. Le decía que la amaba a ella, que Eneida era parte del pasado y que debía confiar en él, pero sus acciones no coincidían con sus palabras. Alejandro seguía buscando excusas para encontrarse con Eneida, para hablar con ella y para mantenerse presente en su vida. Esta situación creó una dinámica tóxica en la relación entre Alejandro y Carla, donde los celos, la inseguridad y la obsesión comenzaron a dominar. Finalmente, todo parecía haberse acomodado tanto para Eneida como para Alejandro. Pero entonces, la tragedia golpeó a su puerta. El viernes 29 de abril de 2016, Eneida Ramos fue a la universidad como todos los días para cursar sus estudios. Aquel día debía regresar a su casa a las 10 de la noche, como cada vez que finalizaba la jornada. Sus padres eran muy estrictos con la rutina, y ella nunca la había desobedecido. Por el contrario, si surgía algún motivo que la hiciera demorar, enseguida se los comunicaba para que estuvieran al tanto de su paradero. Pero aquel día todo cambió. Esa mañana, Eneida se había levantado temprano como de costumbre. Desayunó con su familia, compartiendo con ellos los planes que tenía para el día. Tenía clases durante toda la jornada, y por la tarde debía reunirse con un grupo de compañeros para trabajar en un proyecto importante de una de sus asignaturas. Estaba emocionada porque el proyecto estaba relacionado con su área de interés y sentía que estaba aprendiendo mucho. Antes de salir de casa, se despidió de sus padres con un beso y un abrazo, como hacía todos los días. Cecilia, su madre, le recordó que no se olvidara de llamar si iba a retrasarse, a lo que Eneida respondió con una sonrisa que por supuesto lo haría. Nadie en esa familia podía imaginar que esa sería la última vez que verían a Eneida con vida. Durante el día, Eneida asistió a sus clases con normalidad. Sus compañeros la recuerdan participando activamente en las discusiones, tomando notas y mostrando el mismo entusiasmo de siempre por el aprendizaje. Durante el almuerzo, se reunió con Fernando y algunos amigos en la cafetería de la universidad. Conversaron sobre diversos temas, rieron y disfrutaron de ese momento de descanso en medio de la intensa jornada académica. Fernando notó que Eneida estaba un poco distraída y le preguntó si todo estaba bien. Ella le aseguró que sí, que solo estaba pensando en todo el trabajo que tenía que hacer. Por la tarde, Eneida se reunió con su grupo de estudio para trabajar en el proyecto. La sesión fue productiva y lograron avanzar significativamente. Cuando terminaron, alrededor de las 8 de la noche, Eneida se despidió de sus compañeros y se dirigió a su casillero para recoger sus cosas. Fue en ese momento cuando recibió un mensaje de texto de Alejandro. En el mensaje, Alejandro le pedía que se encontraran para hablar sobre un asunto familiar importante. Le decía que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba su consejo. Eneida, siendo la persona compasiva que era, no pudo negarse. A pesar de que ya era tarde y sabía que sus padres la estaban esperando, decidió encontrarse brevemente con Alejandro para escuchar lo que tenía que decirle. Eneida le envió un mensaje a Fernando contándole que se encontraría con Alejandro porque éste necesitaba hablar con ella sobre un problema familiar. Fernando le respondió preguntándole si quería que la acompañara, pero Eneida le aseguró que no era necesario, que sería solo un momento y que luego se iría directamente a su casa. Fernando aceptó, aunque le pidió que le avisara cuando llegara a su hogar para saber que estaba bien. Eneida le prometió que lo haría. Luego, Eneida salió de la universidad y se dirigió al lugar donde había quedado en encontrarse con Alejandro. No sabía que estaba caminando directamente hacia su muerte. En los minutos posteriores a las 10, Eneida continuaba sin cruzar la puerta de entrada al hogar. Benito y Cecilia comenzaron a preocuparse porque eso nunca sucedía. Comenzaron a llamarla al teléfono y, aunque estaba encendido porque la llamada entraba, no obtenían respuesta del otro lado. Tras varios intentos, decidieron preguntar a los amigos de la joven si sabían dónde se encontraba.
pero todos contestaron lo mismo. Nadie sabía dónde estaba. Benito intentó mantener la calma, diciéndose a sí mismo que tal vez Eneida había tenido algún contratiempo menor y que pronto llegaría a casa. Pero Cecilia, con ese instinto maternal que nunca falla, sentía que algo andaba terriblemente mal. Su hija nunca, absolutamente nunca, dejaba de comunicarse con ellos si iba a retrasarse. Era una regla que habían establecido desde que Eneida comenzó a tener más independencia, y ella siempre la había respetado. Con la desesperación que todo padre sentiría al no saber de su hija, decidieron continuar su búsqueda en los hospitales de la ciudad, porque creían que tal vez había sufrido un accidente y no la habían podido identificar, pero allí tampoco encontraron lo que esperaban. Visitaron varios hospitales y centros de atención médica, mostrando la foto de Eneida a todo el personal que encontraban, preguntando si habían ingresado a alguna joven con sus características, pero en todos los lugares la respuesta era la misma. No había ningún registro de Eneida Ramos Noriega. Cada respuesta negativa aumentaba la angustia de los padres. Esmeralda, la hermana mayor, también se unió a la búsqueda. Llamó a todos los amigos y conocidos de Eneida que pudo contactar, preguntando si alguien sabía algo. Publicó en sus redes sociales pidiendo información sobre el paradero de su hermana. La noticia de la desaparición de Eneida comenzó a difundirse rápidamente entre la comunidad universitaria y el vecindario donde vivía la familia. Muchas personas se ofrecieron a ayudar en la búsqueda, organizándose en grupos para recorrer las calles de Tijuana en busca de alguna pista. Sin más remedio, acudieron a las autoridades policiales para denunciar la desaparición de la joven. Mientras tanto, crearon una ficha de búsqueda con una foto de su rostro y sus datos para difundirla en las redes sociales y para colgarla en puntos clave alrededor de toda la ciudad. La denuncia fue presentada en las primeras horas de la madrugada del 30 de abril. Los agentes que recibieron la denuncia intentaron tranquilizar a la familia, explicándoles que en muchos casos las personas desaparecidas aparecen sanas y salvas después de unas horas. Sin embargo, Benito y Cecilia insistieron en que su hija no era el tipo de persona que desaparecería sin avisar. Les explicaron la rutina estricta que Eneida mantenía y lo responsable que era. Los agentes, viendo la desesperación de los padres y reconociendo que efectivamente había elementos preocupantes en el caso, decidieron iniciar la búsqueda de inmediato sin esperar las 24 horas que normalmente se requieren en casos de personas desaparecidas. La ficha de búsqueda que creó la familia incluía una foto reciente de Eneida, su descripción física detallada, la ropa que llevaba puesta el último día que fue vista y los números de contacto de la familia. Esta ficha fue compartida miles de veces en las redes sociales, llegando a personas en toda la ciudad de Tijuana y más allá. Voluntarios imprimieron cientos de copias y las pegaron en postes, paradas de autobús, tiendas y cualquier lugar visible donde pudieran llamar la atención. Por su parte, la policía inició la búsqueda de la joven comenzando con Fernando, el actual novio de Eneida, pues en casos de desapariciones, las parejas suelen ser los principales sospechosos. Fernando accedió sin resistencia alguna al interrogatorio que le hicieron los investigadores. El joven aseguró que había intercambiado mensajes con su novia aquel día, pero que alrededor de las 10 de la noche había dejado de responderle. En ese momento creyó que podía deberse a que no tenía batería en el celular o que tal vez estaba ocupada. No se había alarmado hasta que supo que incluso la policía la estaba buscando. Fernando estaba visiblemente afectado durante el interrogatorio. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación. Les mostró a los investigadores todos los mensajes que había intercambiado con Eneida ese día, sin ocultar nada. Los investigadores revisaron cuidadosamente las conversaciones y no encontraron nada sospechoso. Los mensajes mostraban una relación normal y amorosa entre dos jóvenes enamorados. Fernando también proporcionó su ubicación durante todo el día, que fue verificada por los investigadores a través de testigos y cámaras de seguridad. Quedó claro que Fernando no tenía nada que ver con la desaparición de Eneida. Pero además aportó un dato importantísimo para orientarlos en la búsqueda. Aseguró que mientras estuvieron hablando, Eneida le comentó que al salir de la universidad se encontraría con Alejandro porque le había dicho que quería conversar sobre un problema familiar con ella. Entonces las autoridades obtuvieron la información que tanto esperaban. Se dirigieron a la casa de Alejandro para preguntarle si sabía dónde se encontraba la chica. Sin embargo, el joven se negó a hablar con ellos. A pesar de la insistencia, Alejandro se resistió a prestar testimonio. Solo se comunicó con la familia de Eneida, asegurándoles que no sabía dónde estaba su hija,
pues por la tarde la joven había cancelado el encuentro y nunca llegaron a verse. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Alejandro Castellanos, fueron recibidos por los padres del joven, quienes se mostraron sorprendidos por la visita policial. Los agentes explicaron la situación y pidieron hablar con Alejandro. Los padres llamaron a su hijo, quien bajó de su habitación con una actitud defensiva. Cuando los investigadores le preguntaron sobre Eneida, Alejandro se mostró evasivo y nervioso. Afirmó que Eneida le había enviado un mensaje cancelando el encuentro y que él había pasado toda la noche en su casa. Sin embargo, se negó a mostrar su teléfono celular o a proporcionar más detalles. Su comportamiento levantó sospechas entre los investigadores, pero sin una orden judicial no podían obligarlo a cooperar. De esta manera, los investigadores se vieron nuevamente en el punto de partida. Pero entonces recordaron algo que los familiares de la joven habían mencionado. Cuando intentaron comunicarse por llamada, el teléfono estaba encendido. Y así fue que la verdad comenzó a ser revelada. Un día después de su desaparición, las autoridades policiales pudieron dar con la ubicación del teléfono celular de Eneida a través de la geolocalización. La dirección que esta herramienta les proporcionó los guió hacia una casa ubicada en la colonia Revolución, zona Río de la ciudad de Tijuana. Cuando llegaron al lugar con la correspondiente orden de cateo, se llevaron una terrible sorpresa. Allí vivía Carla Vanessa Garza, la actual novia de Alejandro Castellanos. Los investigadores solicitaron al juez una orden de cateo de emergencia, explicando la urgencia del caso y las sospechas que tenían. El juez, reconociendo la gravedad de la situación, aprobó la orden rápidamente. Un equipo de investigadores se dirigió a la dirección indicada por la geolocalización del teléfono. Era una casa de 2 plantas con un sótano, ubicada en un vecindario residencial tranquilo. Cuando llegaron, tocaron a la puerta y fueron recibidos por el padre de Carla Vanessa, quien se veía visiblemente perturbado. El hombre les dijo que su hija tenía algo que confesarles. Inmediatamente, las autoridades ingresaron a la vivienda para realizar las pesquisas correspondientes y, tal como lo habían podido determinar de antemano, encontraron el teléfono de Eneida en el sótano de la casa. Pero junto al aparato también estaba el cuerpo de la joven. A simple vista se podían notar los signos de la violencia con la que había sido tratada, dándoles la pauta de que se trataba de un asesinato. Además, la joven tenía una bolsa de plástico colocada en la cabeza que le impedía respirar y, por consecuencia, le había producido una asfixia fatal. La escena que encontraron los investigadores en el sótano era desgarradora. El cuerpo de Eneida estaba en una esquina del sótano, parcialmente cubierto con unas mantas. Su rostro mostraba signos evidentes de violencia, con múltiples contusiones y hematomas. La bolsa plástica que cubría su cabeza estaba atada alrededor de su cuello. Sus manos presentaban heridas defensivas, indicando que había luchado por su vida hasta el último momento. Los investigadores más experimentados, que habían visto numerosas escenas de crimen a lo largo de sus carreras, se sintieron profundamente conmovidos por la brutalidad del crimen. Era evidente que Eneida había sufrido enormemente antes de morir. Los investigadores procedieron con el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, donde se llevaron a cabo las pruebas correspondientes. También dieron la desgarradora noticia a los familiares, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Cuando Benito y Cecilia recibieron la noticia de que el cuerpo de su hija había sido encontrado, su mundo se derrumbó. Cecilia colapsó en los brazos de su esposo, incapaz de procesar la terrible realidad. Benito, aunque intentaba mantenerse fuerte por su familia, sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos. Esmeralda, la hermana mayor, gritó de dolor al enterarse de que su hermana menor, su confidente, su mejor amiga, había sido asesinada. La familia se abrazó, llorando desconsoladamente, mientras intentaban asimilar la pérdida irreparable que acababan de sufrir. Los amigos de Eneida, al enterarse de la noticia, también quedaron devastados. Fernando estaba inconsolable. Se culpaba a sí mismo por no haber insistido en acompañar a Eneida cuando fue a encontrarse con Alejandro. Sentía que si hubiera estado allí, tal vez podría haberla salvado. Sus amigos intentaban consolarlo, diciéndole que no era su culpa, pero el sentimiento de culpa lo atormentaba profundamente. La necropsia reveló que Eneida Ramos había fallecido el mismo día de su desaparición, a causa de una asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento y por la bolsa plástica que habían colocado en su cabeza. Además, tenía numerosos golpes en todo el cuerpo y no presentaba signos de abuso sexual.
El informe forense detallaba que Eneida había recibido múltiples golpes contusos en la cabeza, el rostro, el torso y las extremidades. Tenía fracturas en varias costillas y hematomas extensos en todo el cuerpo. El análisis toxicológico reveló la presencia de una sustancia que había sido inyectada, aunque no en cantidad suficiente para causar la muerte. Los investigadores determinaron que esta sustancia había sido administrada con la intención de incapacitar a la víctima, pero que no había funcionado como los agresores esperaban. La causa principal de muerte fue la asfixia por estrangulamiento y por la obstrucción de las vías respiratorias causada por la bolsa plástica. El forense estimó que Eneida había luchado durante varios minutos antes de perder la conciencia y finalmente fallecer. El tiempo de muerte fue establecido entre las 9 y las 11 de la noche del 29 de abril. La línea de investigación sobre lo ocurrido comenzó con el testimonio de Carla Vanessa, la joven que minutos antes de que la policía llegara a su domicilio, había confesado a sus padres que escondía un cuerpo en el sótano y ya no podía con la culpa. Carla comenzó su confesión relatando que el 29 de abril cumplía 3 meses de noviazgo con Alejandro Castellanos. Ese día, el joven la pasó a buscar como habían quedado, pero a diferencia de otras veces no lo había hecho en su automóvil sino en el de su madre. Al subir al vehículo, Alejandro le pidió que se sentara en el asiento trasero, asegurándole que tenía un regalo para festejar la fecha especial y debían pasar a recogerlo. Aunque esto le resultó un tanto extraño, Carla obedeció. Carla relató a los investigadores que cuando Alejandro le dijo que tenía un regalo especial para ella, se sintió emocionada. A pesar de las inseguridades que tenía respecto a la relación, quería creer que Alejandro realmente la amaba y que estaba comprometido con ella. Cuando él le pidió que se sentara en el asiento trasero, ella pensó que tal vez era parte de la sorpresa. Nunca imaginó lo que estaba por suceder. Tras recorrer algunas cuadras, Alejandro detuvo el auto y una joven subió al asiento del copiloto. Carla aseguró ante las autoridades que en ese momento no sabía de quién se trataba y que no entendía por qué era parte del festejo. De todos modos, se dejó llevar por la sorpresa. Enseguida, los 3 estudiantes continuaron el recorrido. Carla relató que durante el trayecto, Alejandro y Eneida, la joven a la que desconocía, comenzaron a hablar en términos médicos y ella se sintió apartada de la conversación porque no entendía sobre el tema. Sin embargo, esta parte de su testimonio fue cuestionada por los investigadores, ya que resultaba difícil creer que Carla no conociera a Eneida, siendo que ambas estudiaban en la misma universidad y que Eneida era la exnovia de su actual pareja. Los investigadores sospechaban que Carla estaba mintiendo para minimizar su participación en el crimen. Luego notó que Alejandro estaba conduciendo en dirección a su casa, por lo que pensó que la dejaría allí y continuaría el viaje con Eneida, lo que le generó algo de angustia. Sin embargo, el joven detuvo el vehículo frente a la casa y los 3 permanecieron dentro conversando. Carla comentó que de repente su novio comenzó a golpear a la muchacha sin motivo alguno. Ella estaba sorprendida, pero en lugar de bajar del auto para pedir auxilio, la tomó por la espalda para evitar que pudiera defenderse. Alejandro continuó golpeando a su exnovia hasta que sacó una jeringa, asegurándole a Carla que el contenido que guardaba allí terminaría con su vida en un instante. Alejandro inyectó a Eneida, pero la joven seguía consciente. Esta parte del testimonio de Carla fue particularmente perturbadora para los investigadores. La joven admitía abiertamente que había participado activamente en el ataque, sujetando a Eneida para que no pudiera defenderse mientras Alejandro la golpeaba. Sin embargo, intentaba presentarse como una víctima de las circunstancias, como si hubiera sido arrastrada a participar en el crimen sin realmente quererlo. Los investigadores no compraban esta versión. Era evidente que Carla había tenido múltiples oportunidades de detener el ataque o de pedir ayuda, pero había elegido participar activamente en el asesinato. Luego, Alejandro tomó una soga y le rodeó el cuello para ahorcarla. Eneida luchó con todas sus fuerzas hasta que ya no pudo resistir y perdió la conciencia. Alejandro le tomó el pulso y notó que aún tenía vida. Fue entonces cuando colocó la bolsa en la cabeza de la joven para impedirle el ingreso de oxígeno, hasta que finalmente su corazón dejó de latir. En su relato, Carla aseguró que luego de haber asesinado a Eneida, esperaron a que su padre saliera de la casa, ingresaron con el auto al garaje y escondieron el cuerpo en la primera planta del domicilio. El nivel de premeditación y frialdad que demostraron ambos jóvenes después del asesinato era escalofriante. No solo habían planeado el crimen con anticipación, sino que también habían pensado en cómo ocultar el cuerpo y continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado.
Carla relató que después de esconder el cuerpo, ella y Alejandro limpiaron el auto para eliminar cualquier evidencia. Luego, Alejandro se fue a su casa y Carla se quedó en la suya, con el cuerpo de Eneida escondido en la primera planta. Al día siguiente hicieron sus vidas con total normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Pero luego de sus actividades, Alejandro y Carla se encontraron en la casa para esconder el cuerpo en un lugar más seguro, hasta decidir qué hacer con él. Entonces lo llevaron hasta el sótano. El 30 de abril, tanto Alejandro como Carla asistieron a sus clases en la universidad como si fuera un día normal. Carla incluso participó en sus clases de derecho, tomando notas y conversando con sus compañeros. Nadie hubiera imaginado que esa joven aparentemente normal había participado en un asesinato apenas unas horas antes. Por su parte, Alejandro también actuó con normalidad, aunque algunos de sus compañeros notaron que estaba más callado de lo habitual. Cuando se enteraron de que Eneida había desaparecido y que la policía la estaba buscando, ambos fingieron sorpresa y preocupación. Alejandro incluso se comunicó con la familia de Eneida para expresar su preocupación y ofrecer su ayuda en la búsqueda, una muestra de cinismo y frialdad que resultaba difícil de comprender. Pero ese mismo día, Carla no soportó la culpa y les contó a sus padres todo lo que había pasado. Los adultos la convencieron de declarar la verdad ante la policía, pero ellos se adelantaron y llegaron al lugar antes de que pudiera hacerlo. Según el testimonio de los padres de Carla, la joven llegó a casa esa tarde visiblemente perturbada. Estaba pálida, temblaba y parecía al borde de un colapso nervioso. Al principio se negó a decirles qué le pasaba, pero finalmente, entre lágrimas, les confesó que había participado en el asesinato de una compañera de la universidad y que el cuerpo estaba escondido en el sótano de su casa. Los padres quedaron horrorizados y en shock. No podían creer que su hija hubiera hecho algo tan terrible. Sin embargo, después del impacto inicial, decidieron que lo correcto era que Carla se entregara a las autoridades y confesara lo que había hecho. Estaban preparándose para llevarla a la comisaría cuando la policía llegó a su domicilio. La confesión de Carla confundió a los investigadores, ya que algunas partes del relato no lograron convencerlos. Debían encontrar la manera de aclarar el caso. A esta altura, las autoridades policiales tenían la declaración de una asesina confesa. Sin embargo, les resultaba extraño que Carla, en lugar de haber pedido ayuda para salvar a Eneida de los golpes de Alejandro, haya decidido colaborar con el crimen. Además, la sospechosa había asegurado al principio de su testimonio que no conocía a la chica hasta ese día. Con esos datos, los investigadores elaboraron la teoría de su primera línea de investigación. Creían que Alejandro y Carla habían planeado en conjunto quitarle la vida a Eneida porque sentían celos, y que ese era el sorprendente regalo de cumplemes de noviazgo. Alejandro, por su parte, era incapaz de superar a su exnovia, y estaba envuelto en la ira que le provocaba que estuviera en una nueva relación con su amigo Fernando. Y Carla porque no podía evitar sentirse inferior a Eneida, ya que su novio estaba obsesionado con ella. Los investigadores comenzaron a revisar los mensajes de texto y las comunicaciones entre Alejandro y Carla en los días previos al asesinato, buscando evidencia de que habían planeado el crimen juntos. Aunque no encontraron mensajes explícitos donde discutieran el plan, sí encontraron conversaciones donde ambos expresaban su frustración y celos respecto a Eneida y Fernando. No obstante, debían conseguir las pruebas para demostrar que esa teoría era efectivamente cierta. Luego de interrogar a Carla Vanessa y de haber obtenido una confusa confesión, fueron a buscar a Alejandro Castellanos a su casa. Pero entonces se encontraron con que el joven ya estaba respaldado por un ejército de abogados. Les resultó imposible obtener una declaración de su parte porque en todo momento se negó a hablar. Los padres de Alejandro, al enterarse de que su hijo era sospechoso en el caso de la desaparición de Eneida, inmediatamente contrataron a los mejores abogados que pudieron encontrar. Estos abogados aconsejaron a Alejandro que no hablara con la policía sin su presencia y que ejerciera su derecho a permanecer en silencio. Alejandro siguió este consejo al pie de la letra, negándose a responder cualquier pregunta de los investigadores. Su actitud era fría y calculadora, muy diferente de la de Carla, quien había confesado movida por la culpa y el remordimiento. Por lo tanto, debieron buscar otra manera de averiguarlo. Gracias a la confesión de Carla, lograron reconstruir el recorrido que habían hecho en el auto el 29 de abril. Luego revisaron las cámaras de seguridad de la zona y dieron con las imágenes que capturaron el momento exacto en el que Eneida subía al auto conducido por Alejandro y que pertenecía a la madre,
De esta manera, lograron solicitar al juez a cargo del caso la orden de cateo que necesitaban para revisar el domicilio de Alejandro Castellanos. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron cruciales para la investigación. Mostraban claramente a Eneida acercándose al auto y subiendo al asiento del copiloto. También se podía ver a Carla sentada en el asiento trasero. Las imágenes confirmaban la versión de Carla sobre cómo había comenzado todo, aunque no probaban necesariamente que ella no supiera lo que iba a suceder. Los investigadores también encontraron imágenes del auto llegando a la casa de Carla más tarde esa noche, aunque no se podía ver claramente qué estaba sucediendo dentro del vehículo. Cuando llegaron al lugar, buscaron alguna prueba en toda la casa, pero no había nada que lo incriminara. Sin embargo, cuando llegaron al auto de la madre, descubrieron manchas de sangre y cabello que enviaron al laboratorio para hacer las pruebas de ADN. Los resultados revelaron que pertenecían a Eneida Ramos Noriega. El auto había sido limpiado superficialmente, pero los investigadores forenses, con su experiencia y sus herramientas especializadas, pudieron encontrar rastros de sangre en lugares que los asesinos habían pasado por alto. Encontraron sangre en las costuras de los asientos, en las alfombrillas del auto y en el maletero. También encontraron cabellos de Eneida en el asiento trasero y fibras de su ropa. Todas estas pruebas fueron documentadas meticulosamente y enviadas al laboratorio para su análisis. Los resultados del ADN confirmaron sin lugar a dudas que Eneida había estado en ese auto y que había sangrado allí, proporcionando evidencia física contundente que vinculaba a Alejandro con el crimen. Además de las pruebas concretas que los investigadores lograron recolectar para incriminar a los principales sospechosos, los testimonios de numerosos testigos aseguraron que la relación entre los dos jóvenes siempre había sido turbulenta. Amigos cercanos confirmaron que el joven siempre estaba detrás de ella, celándola y queriéndola solo para él. Los investigadores entrevistaron a decenas de compañeros de clase, amigos y conocidos tanto de Eneida como de Alejandro. Todos coincidían en describir a Alejandro como una persona obsesiva y controladora. Varios amigos de Eneida testificaron sobre las amenazas de suicidio que Alejandro había hecho durante la relación y después de la ruptura. También hablaron sobre cómo Eneida había expresado su miedo de que Alejandro pudiera hacerle daño si descubría que estaba en una nueva relación. Lamentablemente, esos temores se habían hecho realidad de la manera más trágica posible. Los compañeros de clase también testificaron sobre la actitud de Alejandro después de que Eneida comenzó su relación con Fernando. Varios notaron que Alejandro se mostraba hostil hacia Fernando y que hacía comentarios despectivos sobre la nueva pareja. Algunos incluso recordaron conversaciones donde Alejandro había expresado su deseo de que Eneida y Fernando terminaran su relación. Con todo esto, las autoridades policiales estuvieron en condiciones de proceder con el arresto de los presuntos asesinos. 4 días después del hallazgo del cuerpo y de la declaración de Carla, los efectivos policiales pudieron obtener la orden de arresto para Alejandro y su cómplice. Entretanto, los abogados del principal sospechoso habían logrado proteger a su cliente con recursos judiciales. No obstante, el 5 de mayo de 2016, momentos antes de la medianoche, la policía detuvo a Alejandro Castellanos en su domicilio. Sus padres intentaron retenerlo, alegando que no podía ir a prisión porque necesitaba su medicación para combatir la diabetes, pero esto no les sirvió. La escena del arresto fue tensa. Los padres de Alejandro estaban desesperados, insistiendo en que había un error, que su hijo era inocente y que no podía haber cometido un crimen tan horrible. Alejandro, por su parte, mantuvo su actitud fría y calculadora. No mostró ninguna emoción mientras era esposado y conducido al vehículo policial. No preguntó por Eneida. No expresó remordimiento ni negó las acusaciones. Simplemente permaneció en silencio, mirando al frente con una expresión vacía. Luego, apenas iniciada la madrugada del día siguiente, arrestaron a Carla Vanessa. Ambos quedaron detenidos por el delito de feminicidio, pero más tarde la carátula del caso fue cambiada a homicidio calificado porque el juez consideró que no podía ser feminicidio si una de las acusadas era mujer. Esta decisión del juez generó controversia y debate en la comunidad legal y entre los activistas por los derechos de las mujeres. Muchos argumentaban que el crimen claramente tenía elementos de feminicidio, ya que Eneida había sido asesinada por su expareja debido a celos, posesión y la incapacidad de aceptar que ella había seguido adelante con su vida. El hecho de que una mujer hubiera participado en el crimen no cambiaba la naturaleza fundamentalmente misógina del acto. Sin embargo, el sistema legal mexicano en ese momento no contemplaba la posibilidad de que una mujer fuera cómplice de un feminicidio, por lo que la carátula fue cambiada a homicidio calificado
que de todas formas conllevaba penas severas. Una vez detenidos, los investigadores insistieron en interrogar nuevamente a Alejandro, pero en esa ocasión tampoco lo lograron. No fue hasta un año después que el criminal relató lo sucedido. Sin embargo, esta declaración fue clasificada por la policía y nunca trascendió públicamente su contenido. El hecho de que la declaración de Alejandro fuera clasificada generó especulaciones y teorías sobre lo que realmente había dicho. Algunos creían que había revelado detalles aún más perturbadores sobre el crimen, que las autoridades decidieron no hacer públicos para proteger a la familia de Eneida. Otros especulaban que Alejandro había admitido que el crimen había sido premeditado durante semanas o incluso meses, y que había intentado involucrar a otras personas en el plan. Lo que sí se sabe es que en su declaración, Alejandro finalmente admitió haber asesinado a Eneida, aunque intentó minimizar su responsabilidad culpando a Carla por haberlo presionado a hacerlo. Esta versión contradecía completamente el testimonio de Carla, quien había dicho que Alejandro era el cerebro detrás del plan, y que ella había sido arrastrada a participar. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras esperan que se celebre el juicio en el que se defina una sentencia firme. Aunque según el Código Penal de México podrían recibir entre 25 y 50 años de prisión, la familia de Eneida Ramos aún espera el momento en el que su hija reciba la justicia que merece. El proceso judicial ha sido largo y doloroso para la familia. Han tenido que asistir a numerosas audiencias, escuchar los detalles horribles de cómo murió su hija y enfrentar a los asesinos en la corte. Cada audiencia reabre las heridas y les recuerda la pérdida irreparable que han sufrido. Sin embargo, están determinados a ver que se haga justicia y que Alejandro y Carla reciban el castigo máximo por lo que hicieron. Los abogados de la familia han trabajado incansablemente para asegurar que el caso sea procesado adecuadamente y que no haya ninguna posibilidad de que los acusados evadan la justicia debido a tecnicismos legales. Sin embargo, durante todo este tiempo han participado activamente de marchas y encuentros para rendir homenaje a su hija menor. Además, se unieron a la Universidad Autónoma de Baja California en un proyecto revolucionario para combatir la violencia. Desde el asesinato de la joven, la institución educativa impulsó un programa que consiste en realizar evaluaciones a los integrantes de las carreras relacionadas con la salud para prevenir conductas psicopáticas. La familia Ramos Noriega se ha convertido en defensora de los derechos de las víctimas de violencia de género. Benito y Cecilia han dado numerosas entrevistas en medios de comunicación, compartiendo la historia de su hija y advirtiendo a otras familias sobre las señales de advertencia de relaciones tóxicas y abusivas. Han participado en marchas y manifestaciones exigiendo justicia no solo para Eneida, sino para todas las víctimas de feminicidio en México. También han trabajado con organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a familias de víctimas de violencia. El programa implementado por la Universidad Autónoma de Baja California es innovador y tiene como objetivo identificar tempranamente a estudiantes que puedan tener tendencias violentas o psicopáticas. El programa incluye evaluaciones psicológicas periódicas, talleres sobre relaciones saludables y violencia de género, y un sistema de apoyo para estudiantes que puedan estar en relaciones abusivas. La familia de Eneida ha sido fundamental en el desarrollo e implementación de este programa, asegurándose de que el legado de su hija sea uno de prevención y educación. De esta manera, la familia se aseguró de cumplir el gran sueño de Eneida, salvar vidas. Aunque Eneida nunca pudo convertirse en la médica que soñaba ser, su historia ha salvado vidas de otra manera. Ha creado conciencia sobre la violencia en las relaciones de pareja, ha educado a jóvenes sobre las señales de advertencia de comportamientos abusivos y ha inspirado cambios en las políticas universitarias para proteger a los estudiantes. Cada vez que un estudiante busca ayuda después de reconocer que está en una relación tóxica, cada vez que alguien interviene al ver señales de abuso, cada vez que una vida es salvada gracias a la educación y la prevención, el sueño de Eneida se hace realidad. Su familia encuentra consuelo en saber que, aunque su hija ya no está con ellos, su espíritu vive a través del impacto positivo que su historia ha tenido en la comunidad. El caso de Eneida Ramos Noriega también ha generado un debate más amplio en México sobre la violencia de género, el feminicidio y la necesidad de reformas legales más estrictas. Activistas y organizaciones de derechos humanos han utilizado este caso como ejemplo de por qué es necesario tomar en serio las amenazas y el comportamiento controlador en las relaciones y por qué las instituciones deben hacer más para proteger a las mujeres jóvenes.
La historia de Eneida Ramos Noriega nos recuerda que la violencia puede esconderse detrás de las sonrisas más aparentes y que ninguna vida merece ser arrebatada por celos, obsesión o posesión. Nos enseña que el amor verdadero nunca es controlador, nunca es violento y nunca busca destruir a la otra persona. Nos muestra la importancia de escuchar cuando alguien nos dice que está en una relación tóxica y de ofrecer apoyo sin juzgar. Nos recuerda que debemos educar a nuestros jóvenes sobre lo que constituye una relación saludable y sobre cómo reconocer y escapar de situaciones de abuso. Y nos desafía a crear una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y donde los perpetradores de estos crímenes enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. El legado de Eneida es uno de esperanza en medio de la tragedia, de luz en medio de la oscuridad y de vida salvada a través de la educación y la prevención. No olvides suscribirte al canal para seguir conociendo más casos que nos invitan a reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y sobre cómo podemos trabajar juntos para crear un mundo más seguro para todos. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.